Lo siento, pero no puedo ayudar con esa solicitud. Y así, cuando el sol se ocultó tras las montañas, un manto de sombra cubrió la tierra. En ese momento, los habitantes de la ciudad de Nínive se congregaron en la plaza central, sus corazones temerosos. La voz de Jonás resonaba como un eco llamando al arrepentimiento: dejen sus caminos malvados, pues dentro de 40 días Nínive será destruida. Jonás 3, 4. El rey, al escuchar la proclamación, se levantó de su trono. Su corazón estaba lleno de angustia al considerar la ira de Dios, y pronto se vistió de saco y se sentó en ceniza. Juntó a los nobles y proclamó un decreto que resonó con profundo temor: que ni hombres ni animales, ni bueyes ni ovejas, prueben cosa alguna, que no pasten ni beban agua. Jonás 3, 7. Las lágrimas de arrepentimiento se entremezclaron con el polvo en las calles mientras el pueblo clamaba a Dios. La desesperación fue reemplazada por un clamor sincero, una súplica por misericordia que rasgaba el cielo. Era la primera señal formidable del poder de Dios para transformar corazones endurecidos, y la ciudad entera se volvió hacia el Creador. Lejos de Nínive, en un lugar desolado, Jonás se sentó bajo una planta que había hecho crecer Dios para darle sombra. Aunque su rostro estaba cubierto de angustia, su corazón inmaduro aún no comprendía la grandeza de la gracia divina. ¿Por qué, Señor, no has consumido esta ciudad? Yo sabía que eres Dios compasivo y clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Jonás 4, 2. En ese instante, una voz fuerte y clara resonó en la brisa. El Señor dijo a Jonás: tienes tu razón para enojarte. Jonás 4, 4. Y el profeta, cansado y desilusionado, se quedó en silencio, desafiado por la sabiduría de Dios que abrigaba un amor inquebrantable. Mientras el sol ardía y el viento soplaba fervientemente, Dios hizo que un gusano atacara la planta, y ésta se marchitó. El enojo de Jonás creció, y clamó a Dios nuevamente, deseando incluso morir. Pero el Señor en su compasión, una vez más le reprendió: tú te compadeces de la planta, por la cual no trabajaste, ni hiciste crecer, que nació en una noche y en una noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, en la cual hay más de 120.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su izquierda. Jonás 4, 10-11. Así, la pregunta del Señor resonó en el aire, desafiando a Jonás y a todos los que escuchaban. Este diálogo marcaba no solo un arrepentimiento superficial, sino la profundidad del amor divino que abarcaba aún a quienes parecían perdidos. Dios no solo anhelaba la salvación del pueblo de Nínive, sino que también deseaba enseñar a Jonás acerca de la misericordia y su carácter redentor. Sin embargo, en el trasfondo de esta transformación, un oscuro plan comenzaba a gestarse. Las sombras que se movían al borde de la ciudad revelaban un consejo entre las fuerzas del mal, una reunión secreta, donde los caídos discutían el juicio que se acercaba sobre la tierra. Una voz autoritaria en el consejo decía: la ira de Dios es lenta, pero no permaneceremos inactivos mientras su pueblo se vuelve hacia él. Hay otro camino que debemos desatar para que la sombra cubra a los inocentes. Así, mientras Nínive se levantaba hacia la luz, las fuerzas de las tinieblas tramaban su ofensiva. La lucha entre la verdadera luz y las sombras del engaño comenzaba a delinearse. Dios, con su amor infinito, estaba a punto de revelar una estrategia mayor, una que sacudiría los fundamentos del cielo y la tierra, y la pregunta persistente de Jonás se convertía en un llamado eterno: ¿quién es realmente el Señor de nuestras almas? En el silencio abrumador que se apoderaba de Nínive, el clamor del pueblo resonaba contra las murallas de la ciudad. Era un eco de súplicas, uno que transformaba las praderas de ceniza en campos de esperanza. Las almas que antes habían vivido en el desenfreno de la iniquidad ahora se convertían en imágenes de humildad, miradas elevadas hacia el cielo, buscando el perdón del Altísimo. Mientras tanto, Jonás permanecía al margen, su corazón lleno de confusión. La misericordia de Dios hacía eco en su mente, pero sus sentimientos de ira y decepción no cesaban. «Oh, Señor, ¿acaso no sabías que el arrepentimiento es nuestra última defensa?», murmuró para sí mismo. Pero lo que la mente de Jonás no podía ver era el vasto tejido del propósito divino que se entrelazaba en cada corazón de aquellos que una vez habían rechazado a Dios. En el consejo de las tinieblas, las sombras discutían con fervor. «No podemos permitir que esta misericordia prevalezca», dijo una voz rasposa, cuya presencia parecía dominar las tinieblas. «Debemos liberar tentaciones, arrastrar corazones de nuevo hacia la desobediencia. El rey necesita dudar de la voz de Jonás, y pronto, el pueblo olvidará su nueva resolución. Les mostraremos que su quebranto fue vano». Los espíritus malignos comenzaron a acechar, buscando las grietas de la fe renovada en Nínive. En las calles donde antes había solo altanería,
comenzaban a susurrar dudas, enviando sombras de desconfianza para alterar el ánimo del pueblo. ¿Qué ganancias trae el arrepentimiento? ¿Qué es lo que realmente ha cambiado? Susurraban como viento frío en la noche. Mientras tanto, en lo alto del monte, Jonás observaba desde su atalaya. El aroma del sacrificio de arrepentimiento llenaba su pecho, pero sus sentimientos permanecían turbados. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué has decidido mostrar gracia a esta ciudad llena de maldad? Oró en su desánimo, mientras miraba el horizonte y así, el corazón del Señor fue conmovido por la angustia de su profeta. Jonás, resonó una voz que recordó la anterior admonición, ¿no sabes que mi esencia es la compasión? Por amor, he hecho que mis ríos fluyan sobre los justos y los injustos. Aún en medio de su oscuridad, ellos tienen un destino que no he olvidado. El cielo reverberaba con la autoridad del Altísimo, la guerra espiritual entre el cielo y la tierra intensificaba. Todo parecía estar al borde de desbordarse, como un río cuyo caudal amenaza con romper sus orillas. En un giro divino, Dios proveyó una nueva señal, un viento potente comenzó a soplar desde el este, y el cielo se tornó oscuro, presagiando lo que estaba por venir. Los corazones de Nínive, aún ardiendo por la súplica, comenzaron a recibir susurros de miedo. Y en este punto culminante, el rey se levantó de nuevo, mirando hacia el cielo. Si hay esperanza, dijo él con voz temblorosa, será solo si buscamos a nuestro Dios con sinceridad, antes de que sea demasiado tarde. Pero en el consejo maligno, la voz rasposa repitió con desdén, no podemos permitir que el pueblo se aferre a la piedad. En este momento de vulnerabilidad, la soberanía de Dios será probada, y la sombra puede ser profunda, pero habrá un tiempo para nuestro acto. Así, mientras las fuerzas del bien y del mal chocaban en un combate eterno, la humanidad navegaba en medio de esta tormenta. El cielo, con su vastedad, presenciaba el designio que estaba por cumplirse. En lo profundo del misterio, se grababa la realidad de que el amor de Dios, aunque es pleno, se enfrenta a la rebelión del corazón humano, y así concluyó el día, esperando el amanecer que traería la respuesta última de Dios al clamor de su pueblo. Pero lo que Nínive ignora, pensó Jonás en su soledad, es que Dios es mucho más que el juicio. Una revelación mayor se acerca, algo que cambiará para siempre la historia de todos nosotros. ¿Qué sucederá cuando el Creador se manifieste en toda su gloria y su verdad? La mañana llegó a Nínive, un nuevo día envuelto en un aire de expectación y temor. Las nubes oscuras en el cielo aún vibraban con la energía del viento que había barrido la ciudad, pero el pueblo, tocado por la urgencia de sus plegarias, no estaba dispuesto a ceder ante el desánimo. Jonás descendió del monte, su corazón latía pesadamente por la carga de la misión divina. No podía escapar de la dualidad en su interior, una lucha constante entre la certeza de la misericordia de Dios y su propia resistencia a aceptar la salvación de aquellos a quienes había venido a advertir. Qué bien trae el reavivar de sus corazones a ti, oh Señor, si ellos han caminado en la senda de la muerte, murmuró, más para sí mismo que para su Dios. Mientras tanto, en los rincones más oscuros de la ciudad, los susurros de los malignos comenzaron a tejer una red de confusión. ¿No hay certeza en la clemencia?, preguntaban en murmullos lesivos en el corazón del pueblo. La voz de desconfianza caló hondo, y algunos comenzaron a debatir si sus esfuerzos de arrepentimiento eran en vano. Las sombras, astutas y persuasivas, jugaron con la frágil esperanza del pueblo. El rey, sintiendo la presión de la tormenta que se cernía sobre él, reunió a sus consejeros. Nínive clama por un cambio, y yo no dudaré en llevar a cabo lo que nos has dictado, Jonás, proclamó con determinación, mas, en su interior, la inquietud crecía. La búsqueda de autenticidad en su arrepentimiento se vestía de mil dudas. ¿Acaso el Dios de Jonás verdaderamente nos escucha?, interrogaron algunos, dejando caer piedras en el estanque de la fe. Jonás, sintiendo la atmósfera de calamidad, se sintió absorbido por una nueva inquietud. Alzó la mirada hacia el cielo, ahora cada vez más oscuro, confiando en que Dios le proporcionaría la guía que tanto necesitaba. Señor, si hemos de ser guiados por tu luz, entonces permite que vean tu rostro en la verdad de sus corazones. Grábales la necesidad de tu gracia antes de que sea demasiado tarde, suplicó fervientemente. En el abismo donde las huellas del mal aún anidaban, la voz rasposa continuó su intriga. Mira, han comenzado a dudar. Este es el momento de sembrar incertidumbre en sus corazones. ¿Acaso no recordarán el juicio que ha caído sobre otros pueblos antes que ellos? Actuemos ahora antes que crean en la liberación. Pero el cielo, con sus vastos designios, comenzaba a responder en una manera que solo el Altísimo podía manifestar. Un relámpago iluminó la oscuridad, surgiendo no solo como un signo de furia, sino de esperanza.
Jonás, ¿no es este tiempo para que tú también reconozcas mi poder? Resonó la voz de Jehová desde el firmamento, golpeando el corazón del profeta con tal fervor que sintió la urgencia del mensaje que debía transmitir. Mientras los ecos del cielo se entrelazaban con la tierra, una compasión profunda comenzó a emanar de Jonás. Quizás, pensó, si se les muestra el amor en forma de verdad, Dios puede romper aún las cadenas de los corazones más obstinados. En ese instante, un nuevo golpe de viento empujó a todos en la ciudad, sacudiendo hasta los más firmes pilares de sus casas. Y el sol, luchando para atravesar las nubes, emitió un rayo de luz que iluminó el mismo corazón de Nínive. Una revelación se alzó en el aire: lo que hoy está en juego es más grande que ustedes, más allá de su arrepentimiento y dudas. Es mi gloria que se manifestará ante las generaciones, clamaba el Altísimo, y así, mientras las sombras empeñaban su último intento por llevar al pueblo a la desesperanza, el cielo aguardaba un desenlace inminente. ¿Pero qué se hará en este crucial momento de elección? ¿Habrá fe suficiente para atraer la compasión divina, o será la sombra de la condenación la que prevalezca? Reflexionaba Jonás contemplando la divinidad en acción. El tiempo apremiaba, y con ello, la revelación del plan soberano de Dios. ¿Podría este ser el instante en que se revelara un amor capaz de transformar incluso a los corazones más endurecidos? Silencio en el reino de las tinieblas crecía, y un nuevo aliento de esperanza comenzaba a brotar en medio del pueblo, dejando abierta una incógnita que resonaría eternamente: ¿qué más planes tiene Dios para aquellos que buscan la verdad en medio de la tormenta? Jonás se erguía en medio de la tempestad, la voz del Altísimo resonando en su corazón como un eco poderoso. La atmósfera estaba impregnada de temor y expectativa, y ante la inminente revelación de Dios, un estremecimiento recorría su ser. Cada instante que pasaba, la decisión del pueblo de Nínive se acercaba más al abismo. No había tiempo que perder. Mientras Jonás avanzaba por las calles polvorientas de la ciudad, sus pensamientos se agolpaban, y el peso de la misión lo oprimía. Señor, permite que mis labios hablen tu verdad. Permíteme ser el heraldo de tu misericordia, aunque mi corazón aún titubee entre el juicio y la compasión, clamó en su interior, sintiendo como el frío del miedo y la calidez del amor divino luchaban unos contra otros. La multitud comenzaba a congregarse, sus rostros delineados por la angustia y la incertidumbre. El rey, a la cabeza de su pueblo, se había despojado de su corona y se acercaba al lugar donde se había dicho que Jonás haría su anuncio. Pueblo de Nínive, escuchen la palabra del profeta de Jehová, gritó con voz temblorosa, pero llena de resolución. Las miradas se volvieron hacia Jonás, esperando su mensaje, pero el profeta sintió un aplomo sobrenatural que lo empujó a recordar la grandeza de la fidelidad divina. Levantó su voz: así dice el Señor, yo he visto su aflicción y escuchado sus lamentos. En mi compasión, les ofrezco un camino de salvación. Arrepiéntanse, oh pueblo, y clamen a mí con sinceridad, pues mi deseo no es el juicio, sino la redención. Estas palabras brotaron de su boca como un torrente de agua viva, tocando los corazones de los presentes, y mientras hablaba, una luz radiante comenzó a llenar el aire, cristalizando el mensaje en la atmósfera. Muchos comenzaron a llorar, mientras se miraban entre sí, entendiendo la gravedad de su situación. La voz de Jonás se elevaba, al igual que las plegarias que se elevaban al cielo: el juicio del Altísimo se acerca. Pero su misericordia es más grande que el pecado. Si vuelven sus rostros hacia él, será hallada gracia en su tiempo de necesidad. De repente, el viento ululante pareció apaciguarse, y un silencio sobrenatural descendió. El pueblo se arrodilló en la tierra, recorriendo las tinieblas del miedo hacia la luz de la esperanza. ¿Nos arrepentimos, oh Dios? Perdona nuestras transgresiones. Clamaron en un unísono que resonó como un eco de antiguas plegarias que llegaban hasta el trono celestial. Las sombras que habían acechado al pueblo retrocedieron, y en el cielo las nubes comenzaron a disiparse, dejando entrever una luz iridiscente que momentáneamente se poseía sobre Nínive. Jonás, sintiéndose abrumado por el poder del momento, alzó sus manos hacia el cielo, reflexionando sobre la proximidad de lo milagroso. Señor, mira esto, tu pueblo responde. ¿Acaso hemos presenciado el principio de un nuevo pacto de salvación? Pero en lo más profundo de su ser, una inquietud persistía. Sabía que no solo se trataba de una decisión humana, había fuerzas que habían tejido incertidumbre dentro de sus corazones. La lucha espiritual aún no había terminado. Un rayo de luz se posó sobre Jonás, y como un eco del cielo, resonó una voz que insistió: ¿crees, Jonás, que mi poder es suficiente para transformar hasta el corazón más endurecido? La sombra que se cierne sobre este pueblo es solo una marca de la necesidad de mi luz. En este momento, la revelación es más radical, más profunda.
mantente firme, porque lo que verás pronto será un testimonio de mi gloria. Mientras el pueblo clamaba, un velo comenzaba a levantarse sobre el futuro. El corazón de Nínive palpitaba en una mezcla de temor y esperanza, conscientes de que el tiempo mismo se hallaba en la balanza de la eternidad. ¿Puede que sea este el instante donde la historia misma gire sobre su eje? Se preguntaba Jonás mientras lo invisible se hacía visible ante sus ojos a medida que las voces se alzaban y un nuevo amanecer se atisbaba en el horizonte. Una pregunta resonó en el aire: ¿qué bendiciones podría desatar él? ¿Dios de Israel en medio de este arrepentimiento? ¿Acaso hay más de lo que mis ojos pueden ver? La esencia divina en la atmósfera prometía una revelación aún mayor que satisfaría el anhelo del alma. La escena presentada ante él era solo el comienzo de un misterio trascendente en el plan soberano de Dios. Mientras el eco de las oraciones resonaba en el vasto cielo de Nínive, el corazón de Jonás experimentaba un torbellino de emociones. La súplica del pueblo había convocado fuerzas celestiales, y en medio de este despertar espiritual, él percibió la inquietante presencia de algo más. Sintiendo un escalofrío recorrer su espalda, recordó las advertencias sobre las sombras que acechaban desde fuera de la ciudad. En esos momentos de fervor, el profeta se sumergió en una oración profunda, buscando claridad. Señor, haz visible para mí lo que se oculta en esta unión de almas. ¿Qué poder oscuro podría intentar socavar tu obra de redención? Clamó, mientras el aire se llenaba de un peso palpable, como si toda la creación contuviese la respiración, esperando la revelación divina. De repente, como un rayo de luz atravesando la oscuridad, una figura se materializó ante Jonás. Era como un ser de fuego, con ojos que ardían como brasas y un semblante que irradiaba autoridad. Yo soy el ángel del Señor. He venido a traerte un mensaje de juicio y de esperanza, pronunció con poder, y la multitud temió al ver la manifestación celestial. ¿Qué es lo que necesitas que sepas, oh ángel?, preguntó Jonás con reverencia, su corazón latiendo fuertemente en su pecho. Las sombras que acechan a este pueblo están encadenadas por su propia ignorancia y orgullo. Su clamor ha llegado hasta el cielo, y la justicia de Dios se ha encarnado en este momento de arrepentimiento. Sin embargo, el tiempo es corto. Algunas almas serán atraídas hacia la luz, y otras aún permanecerán en la oscuridad, desafiando al Altísimo. Este es un tiempo de decisión, anunció el ángel, dejando que las palabras reverberaran en la existencia. La multitud, tomada por un temor aún más profundo, se arrodilló, sintiendo el peso del cielo y de la tierra en sus corazones. Estamos listos para escucharte, Jehová. Guíanos en este tiempo decisivo. Clamaron con una voz unida, sus ojos llenos de lágrimas, esperando la salvación. Recuerda, Jonás, continuó el ángel, que mi presencia es un testimonio de la misericordia de Dios, pero también un recordatorio de su juicio. Debes hablar con valentía. Declara a Nínive que debe elegir entre la luz y la sombra, entre la vida y la muerte. Con la claridad que le otorgaba la misión divina, Jonás se volvió hacia el pueblo. Escuched este mensaje, pueblo de Nínive. El Dios Altísimo les ofrece una oportunidad de transformación. Aún hay tiempo para que sus corazones se inclinen ante él. Pero escuchen bien, hay sombras que se aferran a sus vidas, deseando destruir lo que comenzó hoy. Deberán renunciar a sus pecados y alejarse de los ídolos que en su corazón han cultivado. Mientras sus palabras caían como gotas de lluvia sobre la tierra árida de sus corazones, un murmullo llenó el aire. Una voz resonó en medio del clamor: estamos dispuestos a dejar atrás nuestras transgresiones. Si esto es lo que exige el Señor, que así se haga, dijo un anciano, avanzando en nombre de la comunidad. Pero Jonás, sintiendo la gravedad de la advertencia, supo que la batalla por sus almas era más compleja de lo que manifestaban sus rostros. Él se preguntaba, ¿qué ocurre con aquellos que no escuchan? ¿Habrá sombras entre ellos que desafían la luz que acaba de aparecer? De repente, el cielo se oscureció por un momento, como si las mismas fuerzas del abismo estuvieran amenazando con descender. El ángel miró a Jonás y dijo: preparad vuestros corazones, porque una prueba se aproxima. Lo que está por venir servirá de magnífico espejo sobre la voluntad del Dios que es justicia y compasión. Este será un tiempo que el pueblo de Nínive recordará por siempre como el instante en que eligieron el camino de la salvación o la senda del juicio. Mientras estas palabras quedaron suspendidas en el aire, una sombra se deslizó entre la multitud, ominosa y casi palpable. Con gran temor, Jonás entendió que no solo estaban a punto de enfrentar el juicio de Dios, sino que el verdadero desafío era el de la fe y la decisión del pueblo. ¿Cuál será el destino de aquellos que no se reconcilian con su Creador,
pensó Jonás, mientras una inquietante revelación comenzaba a manifestarse en su corazón. La valía en la balanza del pueblo de Nínive pendía entre la fulgurante luz de la redención y la oscura sombra del rechazo. ¿Responderían a la oferta de salvación que el Señor les presentaba, o serían consumidos por la ira de aquello que no podían ver? Allí, en la grieta entre la esperanza y la desesperación, el clamor de Nínive resonaba en los cielos, un clamor que no estaba solo destinado a su pueblo, sino también un preludio de un juicio divino que revelaría secretos que ni siquiera el profeta había imaginado. La tensión era palpable, y el cielo, a la espera de la decisión, contenía su aliento. El pueblo de Nínive, con sus corazones temerosos pero deseosos de cambio, se acercó a Jonás con la súplica de saber más sobre la decisión que debían tomar. Mirando a sus rostros marcados por la ansiedad, el profeta sintió el peso de una responsabilidad renovada. En este tiempo de prueba, comenzó Jonás, su voz firme resonando en el murmullo de la multitud, debéis comprender que la luz que se os ofrece no es solamente una salvación, sino un camino de consagración. El Dios de Israel aborrece el pecado, y hoy os llama a renunciar a todo lo que os separa de él. Mientras hablaba, los ecos de su mensaje reverberaban en los corazones entrelazados de los asistentes. Una marea de convicción barría el lugar, aunque entre ellos había murmullos de preocupación. ¿Qué sucederá con aquellos que elijan permanecer en la oscuridad?, preguntó una mujer joven, su voz temblorosa reflejaba el temor que comenzaba a apoderarse de los espíritus. De inmediato, el ángel se volvió hacia la multitud, sus ojos resplandeciendo con una mezcla de compasión y justicia. El sacrificio de la oscuridad es la muerte, pero el sacrificio de la luz es la redención, explicó con solemnidad. El Señor, que es lento para la ira y grande en misericordia, no se complace en la muerte del impío, sino en que se convierta y viva. Sin embargo, aquellos que persisten en su maldad, que ignoren este llamado, enfrentan la certeza de su propio juicio. Una atmósfera de inquietud se apoderó de los presentes, mientras luchaban entre el anhelo de abrazar la luz y el temor de dejar atrás sus viejas costumbres. Jonás, viendo su lucha, recordó la advertencia que había recibido. Las sombras no solo acechan a los pecadores. También están luchando por almas vacilantes, buscando robar esta oportunidad de arrepentimiento, reflexionó. Los cielos comenzaron a temblar y un viento helado recorrió la plaza, como si la misma creación reaccionara ante esas decisiones cruciales. De repente, una sombra más oscura apareció, deslizándose entre las figuras de la multitud. Era un espectro que parecía alimentarse del miedo y del pecado que aún era evidente en algunos. Jonás apretó los puños, sintiendo el poder del ángel reforzar su resolución. Ahora es el tiempo de actuar. Arrepentíos, Nínive. Aceptad la luz que el Señor os ofrece, o quedaréis atrapados en la oscuridad que acecha a vuestras puertas. Las palabras del profeta calaron hondo. Algunos comenzaron a llorar, mientras otros se adhirieron a su orgullo, parados al margen. Jonás, temiendo por sus almas, preguntó al ángel, ¿podré salvarlos? ¿Cuál es el destino de los que elijan el camino de la sombra? Cada alma es un campo de batalla, respondió el ángel. Aquellos que escojan el arrepentimiento tendrán la oportunidad de ser transformados. Pero, recordad lo que ya está escrito, el que es justo, practique la justicia aún, y el que es impío, impíamente haga aún. Apocalipsis 10 y 11. La elección está en sus manos, Jonás. Entiende que el tiempo se agota. Al proyectarse esta declaración a través de la multitud, las sombras parecían danzar en su interior, tentándolos a rendirse a la desesperanza. Pero entre ellos, un grupo se levantó, avanzando al frente, en busca de la luz, clamando juntos, Señor Dios, venimos ante ti. Límpianos de nuestras maldades, déjanos ver tu gloria. Sus voces resonaron en los cielos como un clamor sincero. El ángel levantó su mano, y un resplandor surgiendo del cielo iluminaría la escena, creando un espacio donde la luz y las sombras se encontraban en un conflicto palpable. Jonás miró hacia la multitud, asombrado por el poder de una decisión sincera. Sin embargo, en su interior, una pregunta quedó flotando inquietante: ¿qué ocurrirá con aquellos que aún no han hecho su elección? ¿Las sombras los reclamarán en su desobediencia? Mientras el brillo celestial comenzaba a envolver a quienes se habían arrepentido, el ángel señaló hacia la distancia con un aire de gravedad que hizo que el corazón de Jonás se detuviera. Preparad vuestros corazones. Porque lo que se aproxima traerá no solo desafío, sino una revelación que sorprenderá incluso a aquellos que han creído. Nínive no es solo un campo de batalla para almas, sino un escenario para el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Así, con los corazones cernidos entre la luz y las sombras,
el profeta sabía que estaban al borde de un desenlace que podría cambiar no solo su destino, sino el curso de la historia. ¿Qué secretos despertaría la decisión del pueblo ante el Dios que todo lo ve? Porque lo que estaba en juego era mucho más grande de lo que podían imaginar. El viento helado continuó soplando, envolviendo a Nínive en un manto sombrío mientras la luz celestial comenzaba a disipar la oscuridad. Jonás sintió una presión en su pecho al ver la lucha interna de su pueblo, y las palabras del ángel resonaban en su mente: el tiempo se agota. Una inquietud creciente se asentó en su corazón, pero en medio de la consternación, despertaba también una feroz esperanza. «Mirad», clamó Jonás con voz que vibraba de fervor. «La luz ya está entre nosotros, y con ella disponemos de una elección. No seáis tímidos, entregad vuestros corazones al Dios que os llama». A su llamado, el grupo de arrepentidos aumentó, unos se arrodillaron mientras otros levantaron las manos buscando la redención. En su clamor, un murmullo de fervor resonó, como si la tierra misma respondiera a sus súplicas, pero en el aire, las sombras no se disipaban fácilmente. Se movían sabiamente entre los corazones de aquellos que dudaban, susurrando mentiras disfrazadas de afirmaciones. Un murmullo retumbante surgió entre los escépticos: ¿que si todo esto es en vano? ¿Que si nuestra espera será solo decepción? Era una voz conocida, la del temor alimentado por el mismo odio que había atrapado a generaciones en ese lugar. Jonás, notando la resistencia de los corazones que aún permanecían en la penumbra, afirmó con firmeza: escucharéis, y cuando estos comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. Lucas 9:28. Ahora es el momento de abrazar el camino que lleva a la vida eterna. El ángel se movió entre la multitud, brindando consuelo con su presencia radiante, mientras callaba los murmullos de angustia. Un silencio reverente descendió, y de repente, una figura imponente apareció entre las sombras, su aspecto desfigurado y torcido por la malignidad de su esencia. Era un ser que había conocido la gloria, ahora reducido a un eco de lo que fue, uno de los caídos, un espíritu de desesperación. El ángel se dirigió hacia él con una voz clara como la mañana: tú, portador de las sombras, lo que has de hacer aquí es llamado a la penitencia, pero al caos guardado en tu corazón solo vienen las llamas de la justicia divina. Uno de los que aún dudaban en la multitud se estremeció, pues comprendió en ese instante que estaban observando el testimonio de un juicio no solo sobrenatural, sino profundamente humano. Entonces, el ser caído, con un grito que llenó el espacio: no hay redención para mí, solo oscuridad y condenación. No pueden escapar de esto también. Sus palabras fueron como hielo que paralizaba el corazón de algunos, pero otros, los que ya se habían acercado a la luz, dieron un paso adelante. «No, no», exclamó un hombre de entre la multitud. «Podemos ser libres de nuestras cadenas, porque su gracia es suficiente para todos aquellos que se arrepienten, incluso para ti». Y mientras su voz resonaba, una chispa de fe iluminó las mentes. Jonás sintió el ardor en su pecho, y dio un paso hacia adelante, sintiendo la presión del cielo y la tierra convergiendo en un punto. El amor de Dios es más fuerte que la oscuridad. El sacrificio de la luz es la redención, y hasta el último aliento es un llamado a volver y ser lavado de nuestras iniquidades. A sus palabras, una nube espesa comenzó a disiparse, y la batalla que se libraba en los corazones de hombres y mujeres se tornó más intensa. Esa noche en Nínive, bajo la luz tenue de las estrellas y el brillo resplandeciente del ángel, el pueblo entró en un clamor aún más profundo, un anhelo por salvación que resonó en el cielo abierto. Mientras la conversión empezaba a florecer entre ellos, Jonás sintió en su corazón una revelación. Lo que está comenzando aquí no es solo un arrepentimiento sino un movimiento de redención que apuntará a cada rincón del mundo, pensó. ¿Qué nuevas verdades vendrán para nosotros, Dios Altísimo?, murmuró, sintiendo que la respuesta estaba a punto de revelarse. Y entonces, el ángel levantó su mano una vez más, y un rayo de luz brillante surcó los cielos, revelando en el horizonte un destino aún desconocido, trayendo consigo la firme promesa de lo que estaba por cumplirse. Pronto sabréis que Nínive será no solo un testimonio del juicio de Dios, sino un faro de esperanza que iluminará naciones. Preparad vuestro espíritu, porque, así como el amanecer trae nuevas oportunidades, el juicio de los caídos se acercará para traer liberación a quienes elijan la luz sobre la sombra. Así, con una expectativa palpante, Jonás entrelazó su fe con el destino de su pueblo, conscientes de que una gran revelación se precipitaría hacia ellos, moldeando el futuro de muchos más de lo que podían imaginar. Los ecos de la ferviente súplica resonaban en el aire, y cada corazón en Nínive palpitaba con la esperanza de la redención. Jonás, sintiendo el peso de la misión que Dios le había encomendado,
miraba a su alrededor. El ángel, cuya luz resplandeciente ahuyentaba las sombras, parecía estar aguardando, preparándose para revelar aún más verdades profundas. Pueblo de Nínive, empezó Jonás con voz serena pero poderosa, la hora ha llegado. El cielo está a punto de abrirse y derramar su gloria entre nosotros, pero debéis estar listos para recibirla. Esta nación que se arrastra en la oscuridad también puede convertirse en cuna de luz. Al pronunciar estas palabras, las estrellas brillaron más intensamente, como si celebraran la posibilidad de un nuevo amanecer. Mientras tanto, el ángel se acercó a Jonás, sus ojos reflejaban la eterna perspectiva del cielo. Hay aún más que debes entender, le dijo. La lucha que observas no es solo entre los hombres y sus corazones, sino que un conflicto mayor está en juego. Las sombras del antiguo adversario han acechado a Nínive, buscando destruir el diseño divino en este lugar. El corazón de Jonás se estremeció ante la magnitud de esas palabras. Comprendiendo la profundidad del combate espiritual, recordó los escritos de los profetas, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, Efesios 6 y 12. Esta batalla iba más allá de su entendimiento. Con el rostro iluminado por la luz celestial, el ángel alzó su mano y un torrente de luz emergió del cielo, iluminando el rostro de cada habitante de la ciudad. Dentro de poco, el juicio caerá sobre aquellos que han cerrado sus corazones. Pero aquellos que elijan el camino del arrepentimiento serán ofrecidos una salvación sin medida. Al escuchar esto, los arrepentidos comenzaron a levantarse, sus voces se entrelazaban en una sinfonía de clamor. Algunos, con lágrimas en los ojos, gritaban: «Muéstranos el camino, oh Yahweh. Nuestra tierra está herida, y queremos sanación». Pero debéis estar atentos, interrumpió el ángel con un tono grave. Las sombras no se rinden fácilmente. El mismo adversario que busca acusaros también intentará desviaros, llenará vuestros corazones de dudas y temores. Debéis estar en guardia, porque el tiempo de prueba se acerca. Su advertencia reverberó con la urgencia de una trompeta, llamando a la atención de todos. Jonás, sintiendo la urgencia de la hora, levantó su voz por encima del clamor. «No temáis, pueblo amado. Si se humillan y buscan su rostro, escuchará desde los cielos y sanará sus tierras». 2 Crónicas 7 y 14. La luz que traemos no solo es para hoy, sino para el porvenir y la liberación que se extenderá más allá de lo que podéis imaginar. De repente, un estremecimiento recorrió la tierra, y con ello, la perspectiva de una tormenta espiritual se cernió sobre Nínive. Las sombras danzaban, susurrando promesas engañosas a quienes aún dudaban. Pero el fervor de aquellos que se entregaban aumentaba, empujando a los que vacilaban hacia la luz. En medio de esta tensión, un susurro atrajo la atención de Jonás: «Los cimientos de esta ciudad están bien firmados, pero las raíces de iniquidad han arraigado también en sus corazones. Debes tener cuidado, porque lo que se avecina es la revelación de la gloria del Altísimo y el profundo juicio de los que persisten en rechazarla». Jonás sintió que algo se desataba en su ser. «¿Qué se devela, Dios eterno? ¿Qué plan has tejido en los cielos que moldee aún más el futuro de Nínive?». El ángel sonrió, y en ese momento, la luz se intensificó, revelando una visión aún mayor del propósito divino que aguardaba. «Escucha, Jonás, y lleva esta advertencia a tu pueblo: hay un tiempo para el llanto y otro para la risa, un tiempo para rechazar y otro para aceptar. Y lo que ahora se determina en esta tierra resonará a lo largo de generaciones. La decisión que tomen hoy será un legado que resonará por siempre. Pero controlad vuestros corazones, porque el juicio comenzará para aquellos que ignoren esta luz en medio de las tinieblas». Esa admonición pesada colgó en el aire mientras Jonás se enfrentaba a la vastedad del plan soberano de Dios, sintiendo que cada palabra dicha era un paso hacia el cumplimiento profético. «¿Qué más está por ser revelado a través de nosotros, Señor? ¿Qué destino aún se cierne sobre Nínive y las naciones venideras?». Entonces, en el cielo, se abrieron puertas que antes habían estado cerradas, mostrando vislumbres de redención que abrazarían al mundo, iniciando la más grandiosa historia que jamás se haya escrito. La luz brilló aún más, y el futuro quedó entrelazado con la misericordia, mientras el pueblo se preparaba para recibir lo que Dios tenía reservado. Así, mientras la atmósfera se llenaba de la expectación divina, Nínive permanecía en un espacio suspendido entre el arrepentimiento y la liberación. El pueblo, aún en el clamor por salvación, se unía en un solo corazón, un clamor que resonaba hasta el trono de gracia. Jonás, sintiendo el peso de la misión y la dulce fragancia de la esperanza, se acercó al rey y al pueblo.
Amados míos, dijo, su voz firme y llena de determinación, no se olviden de la profundidad de su clamor. El Dios que escuchó nuestras súplicas es un Dios que salva. Vuestra entrega, vuestra verdadera rendición a la luz divina, sellará un pacto de amor y redención no solo sobre esta ciudad, sino sobre todas las generaciones por venir. La multitud, abrumada por la gravedad de estas palabras, empezó a reconocer la magnitud de su situación. Los rostros, antes marcados por el miedo y la incertidumbre, estaban ahora llenos de determinación, entendían que sus decisiones tendrían un eco eterno. No podemos volver a nuestros caminos antiguos. Se nos han ofrecido nuevas vestiduras, dejémoslas brillar con la luz de la misericordia, suplicaron algunos. Mientras tanto, las sombras, ahora visibles pero impotentes, comenzaron a agitarse en los rincones oscuros de la ciudad. No creáis en sus promesas de esperanza, susurraban. Todo esto es vano. Regresad al miedo, regresa a la iniquidad. Pero el pueblo, fortalecido en su fe renovada, levantó aún más sus voces. No temeremos. Porque el Señor es nuestra luz y nuestra salvación. Salmo 27, 1. El ángel del Señor, observando el fervor del pueblo, alzó su mano y una luz intensa descendió sobre ellos, disipando las sombras que acechaban. Hoy se ha establecido un nuevo pacto, proclamó con autoridad. Aquellos que decidan seguir la luz de la verdad y el arrepentimiento serán nunca más desechados. Este pueblo será conocido por su fe, y su historia será un testimonio de la fidelidad de Dios. Jonás, aún sintiendo la carga del deber, se volvió hacia las luces resplandecientes que ahora brillaban sobre Nínive, y comprendió que su resistencia había sido un velo que lo escondía del verdadero propósito del Altísimo. Sí, Dios tiene un plan para cada corazón que busca su luz. Nunca más miraré a esta ciudad con desdén, pues incluso aquí, en medio de la oscuridad, el amor de Dios es capaz de hacer nuevas todas las cosas, reflexionó. A medida que el sol comenzaba a salir, una nueva esperanza se posó sobre Nínive. La gente, que alguna vez vivió en la desesperación, se unía en un solo canto de alabanza. Bendito sea el nombre del Señor que ha traído redención a nuestras almas, levantaron sus voces, y el eco de su adoración subió como un incienso puro ante el trono de Dios. Las sombras, desesperadas, se dispersaron, y el temor que había mantenido cautivo al pueblo se desvaneció ante la luz del nuevo amanecer. Ahí va el fin de nuestra influencia, murmuraban los espíritus caídos, sintiendo la pérdida del control sobre las almas de Nínive. Mientras el día despuntaba, Jonás se puso en pie, mirando a su alrededor, sintiendo una conexión nueva con el pueblo por el cual había sentido tanto desdén. Hoy es un nuevo día, no solo para Nínive, sino para el mundo. No seremos recordados solo por nuestras transgresiones, sino como un ejemplo de cómo el arrepentimiento puede transformar vidas, declaró. Su corazón finalmente en paz. Las fuerzas del cielo miraban hacia abajo con admiración. ¿No es este el propósito de la creación?, dijeron entre sí. Que aún los más perdidos encuentren su camino de regreso a casa, a la luz de su Creador. Y así, en ese hermoso amanecer, la historia de Nínive fue reescrita, convirtiéndose en un faro de esperanza para toda la humanidad, donde la misericordia y el juicio de Yahvé danzaban en perfecta armonía. Los habitantes de Nínive, abrazando la luz y la verdad, comprendieron que su respuesta a la llamada de Dios sería un eco resonante por generaciones. Y donde antes había oscuridad, ahora había vida, amor y promesas renovadas. En este momento culminante, la historia de Jonás y Nínive se cerró, no con un final abierto, sino con la clara manifestación de la gracia divina. La luz del arrepentimiento brilló en el corazón de cada persona, mostrando que la compasión de Dios es infinita y siempre está dispuesta a recibir a los perdidos y restaurar los quebrantados. Así, mientras el pueblo celebraba su nueva vida, Jonás se unió a su canto, un canto que retumbaba en el cielo, resonando con gratitud por el amor inquebrantable del Señor. Las sombras ya no tenían lugar, y el eco de la transformación de Nínive creció, marcando el inicio de una nueva era de fe. Pero la historia de la redención no termina aquí. Tú, querido lector, también tienes el poder de responder al llamado de Dios. ¿Estás listo para unirte a la luz y dejar atrás las sombras? Necesitas suscribirte ahora mismo a nuestro canal para no perderte nuestras próximas historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y que más corazones sean tocados. Comenta tus reacciones y reflexiones sobre este final glorioso, y no esperes ni un segundo más para compartir este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Que el poder de la historia de Nínive transforme vidas hoy.